eso sería poner a todo el tablero en un jaque mate total de cara a las próximas elecciones. Y para algunos sería, algunos candidatos ir solo sería básicamente una operación tipo kamikaze, ¿no? Es que no, la verdad que está muy complejo el panorama y la guerra de ego se mantiene. Creo que son muy pocos los candidatos que han sido bastante abiertos, honestos en estar claros en deponer cualquier tipo de interés personal, siempre y cuando se pueda coincidir con otros candidatos, con otros partidos para poder entonces realizar esa alianza. Pero por ahora yo creo que es bastante todo, yo creo que actualmente todo sigue siendo muy incierto. Y mire, por ejemplo... 7:22 de la mañana y ya está con nosotros don Nehemías Jaén, aquí analista político, analista internacional con nosotros aquí en Sillón Dan con Nehemías. Buen día, espero que esté muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo, ¿me escuchan? Sí. Ahora en un ratito me vas a ver, no te preocupes. Perfecto, muy buenos días, don Guillermo, amigos oyentes. Feliz inicio de semana. Yo por alguna razón no escucho en los audífonos, estoy escuchando en la computadora, pero bueno, no sé qué hice. Vamos a donarte unos audífonos pronto, Nehemías, no te preocupes. Aquí está. Por ahí debo tener Creo que uno. ahora sí. No sé quién era el candidato que regalaba audífonos en una Perfecto. campaña. Yo tengo un montón de un candidato, creo que era Mimito Arias. Regalaba ¿Y audífonos. eso para qué? No sé, ¿Y eso para qué? no sirvió de nada, pero yo creo que tengo como 3 o 4 audífonos de eso todavía por ahí. Te sirven Don 3 meses. Guillermo. Te sirven 3 meses. Ah, bueno, pero son Oye, semi-desechables. sí, no, funcionan. Parece mentira, pero funciona. Voy a mover la pantalla para acá. Don Guillermo, ya estoy en Taiwán. No me despedí, perdón. Tú tienes avión Ya estoy del otro lado privado, del Nehemías. mundo. Vamos a hablar aquí porque el público se merece. Tú sabes que en la Feria del Libro muchísima gente se nos acercó. Hay mucha gente que me dice, no, yo escucho siempre a Nehemías. Y se nos acercó, no, esto es en serio, se nos acercó muchísima más gente de lo que yo habría esperado. Y les agradezco de corazón, no sé qué hacer, algo vamos a inventar de aquí a fin de año para agradecer tanto, pero de verdad, muchísima gente se nos acercó así de corazón. Hola Guillermo, yo ni idea, yo te escucho todo el día, los escucho de mía y todo bueno, muy bien, muy bien. Ahora, como son personas que nos escuchan todos los días y nos han abierto su casa, su carro para que nos escuchen. Yo quiero que le diga la verdad a la gente. ¿Tú tienes avión privado? No, don Guillermo, para nada. Y estoy como que bastante lejos de tenerlo. La verdad es que no tengo Bueno, tú intención alquilas, de pues, ello. porque no puede ser. Sí. Pues yo estaba hablando contigo ayer. ¿Cómo vas a estar en Taiwán hoy? No, salí el viernes y bueno, después de 30 y pico horas de vuelo, aquí Wow. estoy ¿Por nuevamente dónde en lo la hiciste? hermosa ¿Por isla de Ámsterdam? Taiwán. No. Yo creo que, bueno, para mí la mejor conexión, si no es por Estados Unidos, la mejor conexión actualmente es pasar por Turquía, por Ah, Turquía, claro. Estambul. Turkish tiene un Tiene muy una buen excelente avión. conexión, Tiene un aparte buen que tienen avión. dos vuelos diarios de Ciudad de Panamá. Hace vuelo Así que directo. bueno, propaganda gratis. Taipei, perdón, Panamá, Estambul, Taipei. 12 horas y pico a Estambul, 8 horas de espera y luego 11 horas a Taipei. La verdad que no, muy cómodo. Y bueno, y el aeropuerto de Estambul, bueno, hay muchísimos panameños que han tenido la oportunidad de viajar a ese hermoso país. Yo todavía he pasado por ahí como 5 o 6 veces y no me he tomado el tiempo de salir del aeropuerto para conocer ese país, esa ciudad al menos, pero dicen que es hermosísimo. Al menos el aeropuerto es un espectáculo. Bueno, El el otro aeropuerto nuevo día, que lo inauguraron el otro día hace un año, creo. estuvo Carlos Guevara Man y quedó como turco. Quedó Sí, de como hecho me dijo el turco. doctor Carlos que no pierda la oportunidad en algún otro viaje de hacer una pequeña escala de unos 2 o 3 días para conocer la ciudad. En alguna oportunidad, cuando conozca el término vacaciones, yo creo que, que lo voy a hacer. Por ahora toca trabajar mucho, Guillermo. Bueno, Nemías, no, nada, antes de irnos a la pausa, sí, quería disculpar a los oyentes porque no pudimos transmitir el ajedrez político la semana pasada.
debido a que, bueno, por la naturaleza de la transmisión que hacíamos, nos era poco complicado hacer la transmisión simultánea en La diferentes conexión puntos, ¿no? también, claro, sí. Porque todavía, No, y el pues... evento, no, y el evento, don Guillermo, ameritaba sí. que se diera ese evento. Curiosamente, don Guillermo, amigos oyentes, bueno, felicito a los organizadores de la Feria de Libros, estoy seguro que fue un total éxito. Curiosamente yo creo que después de tantos años estuve por primera vez, yo creo, en tantos años estuve en Panamá y no tuve la oportunidad de ni siquiera asomarme. Lo que sí viví en carne propia fue el tranque. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno ver esa cantidad de afluencia, sobre todo el viernes. Estaba en el área de Atlapa por otro asunto y vi buses con muchísimos estudiantes de don Guillermo de todas partes de la República. Y qué gusto saber El día miércoles que está ese interés. yo conté más de 200 buses afuera. Y efectivamente, adentro se Increíble. notó que habían 200 buses de personas. Nos quedan unos minutos antes de la pausa, don Guillermo, y solamente para hacer mención de lo sucedido a nivel electoral en otros países, que no es tema de política nacional, pero sí en relación a la situación política de la región y nosotros que estamos dirigiéndonos a una contienda electoral, bueno, a un proceso electoral que será el 5 de mayo. Yo creo que es importante mencionar los resultados de las elecciones en Ecuador. En esta contienda electoral, en primera vuelta, la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa son quienes han salido mayormente favorecidos. En ese mismo orden, Luisa González eh, obtuvo el 33.28%, perdón, no, sí, el 33.28%. Luisa González, para los que no conocen su pasado político, ella es básicamente la heredera del correísmo en ese país. Y el segundo, con 24.18% en primera vuelta, lo obtuvo Noboa, Daniel Noboa, hijo del ex presidente, empresario multimillonario ecuatoriano Daniel Noboa. Yo creo que ahí vemos que llegaron las dos fuerzas polarizantes de la contienda ecuatoriana. Resaltar que el que venía como vicepresidente del asesinado candidato presidencial Villavicencio llegó en tercer lugar. Cristian Zurita se llama la persona que llegó en tercer lugar con un 16.20%. Estos dos favorecidos con mayor cantidad de votos en primera vuelta, Luisa González, la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa, pasarán a segunda vuelta, si no me equivoco, el 15 de octubre. Si la memoria no me es infiel, aquí estoy revisando, sí. Pasarán a segunda vuelta en octubre, don Guillermo. Y bueno, esos fueron los resultados allí. Y en los últimos segundos que nos quedan antes de la pausa, tendremos que mencionar también que hubo elecciones. Es importante mencionar que hubo elecciones también en Guatemala. En este caso, don Guillermo, amigos oyentes, el académico Bernardo Arévalo de León ganó la elección presidencial en Guatemala con más del 50% de los votos. Y bueno, yo creo que no era de sorprender. Esta persona se hablaba mucho de cómo venía un poco rezagado en las encuestas y demás, y en esta vuelta ha sido el ganador, y con una perspectiva un poco progresista de cambio y centrada en la corrupción. Se dice que en Panamá el discurso anticorrupción no cala o no es el centro de atención o la preocupación mayor de los panameños, pero podemos ver que en un país como Guatemala, este candidato, Arévalo de León, ha ganado teniendo un discurso anticorrupción. Don Guillermo, vamos a la pausa y regresamos con un poquito más, pero de política panameña. Vamos a la pausa. Estamos con el analista político Nehemías Jaén desde Taiwán, aquí en el sillón de Ancon Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. 7:34 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Por acá se prepara ya don Hitler, el cigarrista. Y seguimos con don Nehemías José Jaén, analista político, ya instalado en Asia, donde lo habíamos destacado. Nosotros habíamos hecho contrato, le habíamos pagado todo su estadía, habíamos alquilado todo allá, y
el hombre se vino a Panamá, eso no lo habíamos entendido, pero bueno, ya va nuevamente a su corresponsalía en el Oriente. Don Guillermo, uno está aquí y allá, donde uno está donde debe, donde tiene que estar. Amigos oyentes, solamente para profundizar un poquito más en ese resultado de las elecciones en Guatemala que llama mucho la atención. Bueno, la de Ecuador llama la atención porque de hecho yo pensé que de alguna forma, no conozco la constitución ni las leyes ecuatorianas, pero pensé que se iba a postergar las elecciones debido al estallido de tanta violencia política con el asesinato de un candidato presidencial, en este caso de Fernando Villavicencio. Tú sabes, te interrumpo ahí, Nehemías, sabes que eso lo han dicho varios analistas internacionales. La falta de símbolos ante un asesinato de esa magnitud. O sea, siguió la campaña como si no hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Y eso también llama la atención, don Guillermo, que no haya ninguna previsión en ese país para poder para, no sé, haber hecho un alto y postergar las elecciones debido a la situación, ¿no? En el caso específico, en este caso de Guatemala, regreso a este punto por unos segundos, don Guillermo, amigos oyentes, porque es para vernos de alguna forma u otra en diferentes tipos de espejos, ¿no? En el caso de Guatemala, don Guillermo, asistieron a las urnas un poco más de 3.7 millones de guatemaltecos, más de 3.700.000 guatemaltecos asistieron a las urnas. Esto representa un 40% solamente, un 40% de los 9.3 millones de ciudadanos habilitados para participar en la elección. En este caso, Arévalo de León obtuvo el 59%, o un total de un poco más de 2.2 millones de votos. Aquí también llama la atención no solamente algo que yo considero que es baja asistencia, ¿no? Que hayan ido solamente el 40% a votar. Yo creo que siempre está este tema de la legitimización política y de las personas que ganan elecciones, don Guillermo. Esto yo no considero que es positivo ni para Guatemala ni para la región, y tampoco quisiera que sea de otra forma para Panamá. Y solamente en estas elecciones en Guatemala, don Guillermo, amigos oyentes, hubo 44.586 votos en blanco y 129.050 votos nulos. Esto ya casi con el 100% de las actas escrutadas. Entonces yo creo que es importante mencionar esto para ver qué está sucediendo en la región, y también para tener una visión de qué pudiera suceder en las elecciones de nuestro país, Panamá, el próximo 5 de mayo de 2024. Si bien es cierto, don Guillermo, usted me corregirá si no es así, yo considero que hay una buena cultura electoral en Panamá. Yo creo que después de 21 años de dictadura, en los últimos 30 y pico de años, lo que hemos visto en los llamados a las urnas ha sido básicamente una buena participación de los panameños. Vamos a ver si nosotros mantenemos ese comportamiento electoral el próximo año. Lo cierto es que hay mucha crispación, hay muchísimos candidatos para un país tan pequeño y con tan pocos electores, pero veremos qué caracterizará nuestro proceso electoral del próximo año. Por ahora, lo que está caliente, don Guillermo, es este tema sobre la conformación de las alianzas. Es muy curioso también todo esto de la ley electoral. Yo, sin ser abogado, siendo politólogo, yo lo veo quizás desde otra perspectiva, y me refiero a eso de que la ley obliga básicamente o fuerza el hecho de tener que conformar alianzas tan temprano. El último día para anunciar las alianzas de cara al 5 de mayo de 2024 es el 30 de septiembre, eso es ahorita. Hoy es lunes 21 de agosto, básicamente en 40 días deben estar conformadas todas las alianzas, y yo creo que habiendo salido de un proceso de primarias y de convenciones de partido para postular, para ratificar, postular, por votar, escoger a los abanderados a la presidencia de la República por los diferentes partidos, y también cuando se dio el cierre de la recolección de firmas por la libre postulación, yo creo que es un poco temprano, la verdad, don Guillermo, que tengamos que entrar en ese proceso de alianzas a un 30 de septiembre, tener que anunciarlas. Y después del 30 de septiembre todavía falta varios meses para que se acabe el año, y aparte de eso, el periodo electoral formalmente, por ley, si no me equivoco, arranca el 1 de febrero
del próximo año. Yo creo que hay mucha... Se está haciendo como esta parte de la ley como que hace todo muy rápido y sobre todo a nivel político, si lo vemos desde la perspectiva política, y el tema de los partidos políticos y demás, y hasta de los de libre postulación, yo creo que no es suficiente tiempo para que haya verdaderamente una discusión de programas de gobierno, una discusión de propuestas de gobierno, de propuestas electorales, para que se pueda de alguna forma dar, bueno, para que se pueda dar forma, de hecho, a ver un comportamiento o cambios de comportamiento en el electorado a través de las mediciones, y yo creo que estamos básicamente acelerando. Son negociaciones que al final, digo yo, amigos oyentes, que no se trata de negociaciones en base a programas y propuestas, sino básicamente a negociaciones de recámara entre candidatos y partidos políticos. Yo creo que esto no es positivo, no lo veo yo positivo, y ojalá que hayan cambios en este sentido en las próximas reformas electorales, don Guillermo. No sé qué piensa usted, pero a mí me parece un poquito apresurado tener que entrar en estas alianzas y demás. Lo único bueno que veo de esto es que vamos a reducir el espectro electoral de 10 candidatos a quizás veo yo 1, 2, 3, 4 o 5 candidatos. No, unos 4 por partidos políticos y quedarían entonces los 3 por libre postulación. Allí hay 7, quedarían 3 por fuera. Bueno, no por fuera, sino dentro de las alianzas, ¿no? Pero así está el panorama y esas son las discusiones que se están dando actualmente, y todo el mundo es como si fuera una apuesta, ¿no? ¿Va o no va la alianza entre Cambio Democrático, Rómulo Rux, Partido Panameñista, José Isabel Blandón y el Partido País con Toto Álvarez? ¿O será que se sentarán finalmente dos personas como José Isabel Blandón con el expresidente Martín Torrijos y con Ricardo Alberto Lombana? ¿O será que mañana, don Guillermo, vamos a ver un petardo así de estos tipo PRD, José Gabriel Carrizo Jaén con Marta Martinelli o con el mismísimo Ricardo Alberto Martinelli? Yo creo que la verdad esto se ha vuelto como una sesión de, no sé, como han abierto como lo que las apuestas, ¿no? Si Esto es una mesa de apuestas. Si me permites comentarte, una de las características que ha sucedido en Guatemala es que este señor que ganó las elecciones nunca lo vieron venir, ninguna encuesta, ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. Pero yo hablando con gente en Guatemala, todo el mundo me decía que el tipo iba disparadísimo. Digo, pero bueno, pero sí, yo lo veo de último en las encuestas. Yo, no, el tipo va a ganar. Y eso me lo decían varios. Y ahí están los resultados. Aquí en Panamá, cuando tú estás en la calle, ya tú tienes un nombre. No hay nada que hacer. Tienes un nombre. ¿Por qué? Porque se ha montado en un carrito de esperanza y que le ha ido bien instalándose ahí. Ya de ahí a que lo haga es otra cosa. Pues eso es otro tema que podemos discutir. Pero la gente lo tiene instalado en su cabeza. Entonces, yo se lo he dicho siempre a todo el mundo. En Panamá es un escenario de dos. Con o sin. ¿Y qué va a pasar? Que la posibilidad de alianzas o no en cuanto a sus deadline, a su término, podría quedar anterior a la definición de con o sin. Entonces, ¿por qué tú vas a hacer una alianza si no sabes si vas solo o vas con el que te va arriba, lleva arriba la ventaja? Si el que va arriba se va, el que va de segundo no se va a ver con ninguna necesidad de hacer alianza. Primero, porque el sistema electoral panameño te permite ganar en primera vuelta. Así que con un voto tú ganas. Entonces, ¿contra quién es la alianza? Si el gobierno está detrás de la ambulancia. Ahora, seamos honestos. El PRD sí es verdad que tiene un colchón ahora como de 18 o 20%. Eso sí es verdad. El PRD tiene una base muy sólida en la clase media baja de este país, que va bajando, pues llegó a estar en 30%, ya va por ahí por el 18%. Pero 18% con 10 candidatos es un montón. Lo malo es que el candidato no le aporta nada, sino todo lo contrario, le quita. Entonces yo no sé, Nehemías,
si vamos a ver alianzas. Fíjate que mira el escenario apocalíptico que te doy. Yo creo que no va a haber alianzas. No, coincidimos, don Guillermo. Yo, sin ánimo de ser apocalíptico, Digo, he llegado apocalíptico a para los pensar, políticos, ¿no? Sí, me da igual. he llegado a pensar que esta presión que ejerce la ley electoral panameña, yo creo que lo único que está logrando don Guillermo es que, de hecho, no se conformen esas alianzas, eh, que más de un candidato vaya como tal, sin alianza vaya solo, de esa forma. eh, pero yo creo que eso sería poner a todo el tablero en un jaque mate total, de cara a las próximas elecciones. Y para algunos sería, algunos candidatos ir solo sería básicamente una operación tipo kamikaze, ¿no? Eh, es que la verdad que está muy, muy, muy complejo el panorama. eh, y la guerra de ego se mantiene. Creo que son muy pocos los candidatos que han sido bastante abiertos, honestos, en estar claros, en deponer cualquier tipo de interés personal, siempre y cuando se pueda coincidir con otros candidatos, con otros partidos, para poder entonces realizar esa alianza. Pero por ahora, yo creo que es bastante todo. Yo creo que actualmente todo sigue siendo muy, muy incierto. Eh, y mire, por ejemplo, esta presión que ejerce la ley, mire cómo, y no a nivel presidencial, pero a nivel de la alcaldía de Panamá, mire cómo salió al paso Ricardo Alberto Lombana y postula Moca, su movimiento Otro Camino, postula a la alcaldía de Panamá a Edison Brose. Yo creo que, sin ánimos de desmeritar esa postulación, esa alianza, como se le quiera llamar, para la alcaldía, yo creo que allí Ricardo Alberto Lombana lo que hizo fue acelerarse un poquito. Yo creo que era muy temprano, él acababa de salir de la convención que lo ratificó como candidato a la presidencia de la República, y yo creo que haber hecho eso de esa forma tan apresurada, yo creo que honestamente no logró mucho Lombana con eso. Yo creo que lo que él buscaba era, no sé, mandar una señal a la población panameña, no solamente en el Distrito Capital, sino a nivel nacional, de que él, no sé, como que él sigue apoyando a los independientes. Pero es que eso sería deshonesto, y lo que está haciendo básicamente es confundir de una u otra forma a la población, porque él ya fundó un partido político, él decidió no recoger firmas nuevamente para este periodo electoral, él conforma ese partido político, y por la ley electoral, pues él no tuvo que ir a primarias, él simplemente fue ratificado por una convención nacional del partido que obviamente él controla, ¿no? Interesante hubiera sido que tuviera algún contendor en esa primaria también, ¿no? Pero, bueno, no en la primaria, perdón, que hubiera primaria y que hubiera tenido algún contendor, pero bueno. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, don Guillermo. Anda la gente muy nerviosa, andan haciendo todo apresurado, se andan de negociación en negociación, de conversación en conversación, y al final yo creo que vendrán sorpresas. Y quién quita que sea una de esas que usted dice que puede ser apocalíptica, es que no se conformen, de hecho, las alianzas que todos estamos pensando. Mira, Aquí, don Guillermo. Yo vi Sí. en la Feria del Libro caminando, viendo libros a Toto Álvarez. Solo. Iba viendo los libros, nadie se le acercaba. Es candidato presidencial. ¿Me entiendes? O sea, hay realidades, ¿no? Yo no siento entusiasmo de la gente por Rómulo Rux, por Blandón, por Toto Álvarez, o sea, ni siquiera por Zulay, que tiene un caldero importante en San Miguelito. Yo veo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que no entiendo es qué puede revolucionar desde abajo para que cambie arriba. Y no veo nada. Yo creo que con la cantidad, don Guillermo, de nuevos votantes, y esos nuevos votantes junto con la juventud panameña que va a salir a votar el próximo, no, que va a tener, no estoy seguro que vayan a salir a votar. Lo que quiero decir es que tienen la potestad de votar, tienen sus derechos civiles y políticos para votar el próximo año.
Yo creo que sí, hay mucho trabajo por hacer en las propuestas, en los programas de gobierno, para esos más de 350.000 jóvenes panameños que van a tener la oportunidad de votar. Y yo creo también, don Guillermo, que lo que está sucediendo actualmente, mi humilde opinión, es que no ha habido un llamado específico, un movimiento específico, y no hablo de Moca, del Movimiento Otro Camino, que es un partido político. Ese movimiento es parte de una estrategia de mercadeo, sin duda. Eh, pero lo que quiero decir es que no veo en específico un mensaje que cale en todos los sectores de la población, sin importar la edad, sin importar el estrato social, financiero, económico. Yo creo que no hay eso y no sé, quizás eso haga que la gente no salga a votar, como sucedió en Guatemala, con solamente un 40% de participación de más de 9 millones de habilitados, solo 3 millones y tanto. O sea, no sé qué pueda suceder en Panamá en ese sentido, pero no se ve un mensaje contundente de parte bueno, por ahora de ninguno de los candidatos. Yo creo que eh, usted lo dijo en cuanto al gobierno, ¿no? Yo creo que ha habido un afán por parecerse a un expresidente. Del lado del expresidente Martín Torrijos, que está corriendo también, yo creo que lo que se ha hecho a nivel de comunicación es básicamente una comunicación tipo mesiánica del expresidente Martín Torrijos. De parte de Rómulo Rux, creo que no se concreta más allá del nombre que tiene el partido Cambio, y que sea democrático, que haya un cambio, que se dé un cambio y que sea verdaderamente democrático. Y por parte de el candidato del panameñismo, José Isabel Blandón, yo creo que falta darle forma a ese mensaje de refundación del país, que yo considero que es el, el, un mensaje que es clave para este país, y no solamente un mensaje a nivel político como mensaje, eh, sino la necesidad verdadera que tiene este país de ser refundado de sus cimientos a través de una constituyente, y no cambios, sino verdaderas transformaciones en todos los niveles: político, económico y social. En este sentido, quiero mencionar, don Guillermo, que me llama sobremanera eh, la atención el último knockout de la prensa de ayer domingo. Y digo que me ha llamado sobremanera porque en esta ocasión la entrevistada fue la candidata por la libre postulación, Maribel Gordón, la profesora, la economista de la Universidad de Panamá, Maribel Gordón. Y lo curioso de esa participación en el knockout son las preguntas tan específicas, con las respuestas tan cortas y específicas que también da, que hace Flor Misrachi, y que da como respuesta Maribel Gordón. Y me llama mucho la atención que esta persona haya mencionado, a ella le hace un statement que es: su izquierda referente a la región, don Guillermo. No sé si usted lo vio, amigos oyentes. Maribel Gordón responde que en salud el referente en la región es Cuba, que ha hecho importantes transformaciones a pesar de los bloqueos. Yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Bueno, pero esa es la copia de otras claras. entrevistas que le han hecho. Tú sabes que hay un grupo de periodistas que se ha dedicado a perseguirla, a preguntarle lo mismo, ¿no? Que sí, que si su referente es Cuba. Claro que lo es. Como si fuera a contestar, como si fuera a contestar otra cosa. ¿Qué va a contestar? Aquí lo que me llama la atención, sí, yo quiero abrazar el comunismo. Por supuesto que no. No, pero aquí lo curioso es que hable de salud y que su referente sea Cuba, que he tenido en los últimos 10 meses, he tenido la oportunidad de viajar a Cuba en 2 ocasiones. Yo tengo que ser muy claro, yo no sé a qué se refieren con tener a Cuba como referente en salud, porque bueno, yo no voy a discutir que tengan cierto nivel en algún tipo de tratamientos para enfermedades muy específicas, pero lo que yo vi en la calle, don Guillermo, sobre todo, bueno, tuve la oportunidad de estar 2 veces en La Habana en esos viajes. Yo la verdad es que no vi gente muy saludable, don Guillermo. Empezando que no puede haber gente muy saludable con malnutrición. No estoy hablando de desnutrición, no había nadie desnutrido en la calle, pero sí malnutridos, y eso se expresa o se puede ver, se puede palpar sin ser médico, siendo un cristiano común y corriente, un terrícola más. Eso se palpa cuando le ves, por ejemplo, la piel a los cubanos, la dentadura,
sus facciones corporales y demás, yo creo que es obvio que hay cierto nivel de malnutrición en la isla cuando ves que no hay alimentos en los supermercados, cuando no hay más de 4 cosas en las tiendas, eh, y cuando un montón de cosas quizás sí estarán disponibles, pero no para el cubano común, sino para aquel que tiene algún tipo de entrada de divisas extranjeras para poder comprarlas, para poder acceder a esos productos. Entonces llama mucho la atención en ese sentido. Ella, Maribel Gordón, la profesora Gordón, también menciona que en economía referente es México. No tengo dudas que por la posición privilegiada, en este caso sin ningún tipo de sarcasmo ni ironía, digo que privilegiada es por el simple hecho de estar, de ser vecinos de Estados Unidos, de una potencia como Estados Unidos. México, también siendo la segunda economía más grande de América Latina, pues sigue siendo definitivamente muy importante. Y sí se han hecho transformaciones puntuales, sobre todo aprovechando esto del nearshoring, que es básicamente atraer a su suelo cierto nivel de producción, que luego es exportada a un mercado como Estados Unidos. Yo creo que se han hecho, la verdad, bastantes cambios específicos, pero yo creo que eso es muy particular de una tendencia económica global que está sucediendo actualmente, ¿no? Pero en otros niveles, don Guillermo, a nivel económico, yo creo que habría que discutir más a fondo y no ser muy categórico en esto de que en economía, en la región latinoamericana y caribeña, el referente es México. Eso llama mucho la atención. Pero para rematar todo esto, le preguntan a Maribel Gordón que cuál es el referente en derechos humanos, no en la región, sino en el mundo. Eh, y ella dice que México, Brasil y China. Yo creo, la verdad, don Guillermo, que no es necesario ni explicar que aquí hay definitivamente eh, puntos muy contradictorios con la realidad en cuanto a derechos humanos en esos países. México, que creo que tiene la tasa, o una de las tasas, no la más alta, pero quizás una de las más altas, una de las tasas más altas en homicidios a periodistas, desaparecidos, mujeres también desaparecidas o traficadas. Cuando está el tema este también de los abusos contra los migrantes que van hacia el norte, yo creo que habría mucho que discutir aquí y no creo que México sea en lo absoluto un referente en cuanto a derechos humanos. Y bueno, no voy a hablar en relación a China, porque pues yo creo que nuestros amigos oyentes, sobre todo aquí en Ancón, tenemos muchísimas personas que nos escuchan cada semana en Ajedrez Político los jueves a las 11 de la mañana en esta frecuencia 92.1, y yo creo que se han podido hacer un criterio muy propio sobre la realidad en China y sobre todo en cuanto a los derechos humanos. Entonces, aquí sí esto era, dice que Nicaragua, a Nicaragua le tienen un acoso internacional. Ay, pobrecito, Yo pobrecito. no, Qué lástima. no, o sea, ahora son acosados, así se le llama a Claro, esto, es acoso claro, a claro. Nicaragua, la realidad, Dios mío. Eh, Dicen que, bueno, que en Colombia se están dando cambios sociales importantes. Yo no sé a cuáles se referirá porque las mayores transformaciones que quiere ejecutar el presidente Petro en ese país, Gustavo Petro, básicamente creo que más de la mitad de esas grandes transformaciones que él ha querido hacer no se han ejecutado porque se ha dado contra la pared, de hecho, con este tema de la democracia participativa y legislativa, en donde muchísimas propuestas no han pasado, eh, las legislaciones o las propuestas de legislaciones no han sido aprobadas. Entonces, yo creo la verdad que ha sido un sancocho de esos así, estos extraños que a veces como que queda mal el sancocho un domingo, y yo creo que esto ha sido el knockout que presentó la prensa eh, hace pocas horas, ¿no? Llama muchísimo la atención ese tipo de, que un candidato a la presidencia de un país como Panamá hable de ese tipo de referentes. Y bueno, yo creo que también es muy intencional que pregunten de los referentes regionales, ¿no? Porque si preguntan, pues, de referentes globales, quizás hubiéramos visto algo diferente, hubiéramos leído algo diferente en ese sentido, pero eh, muy particular es esta respuesta. Eh, Ahí dicen, y su plan para fomentar exportaciones, incentivar el agro, la industria, la investigación, la innovación y el desarrollo. La verdad que el NOCAO no es precisamente el lugar para este tipo de respuestas tan generales y superficiales de alguna manera, don Guillermo. Vamos a Estoy de ver. acuerdo No, contigo. la verdad llama mucho. No, ha sido muy, muy, muy especial.
y la verdad es que no esperaba este tipo de comentarios, ¿no? Siendo una candidata que llega por la libre postulación, que eso es lo que ha permitido la democracia y la ley electoral en nuestro país. Nehemías Jaén, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo, mucha suerte allá. Ya, yo creo que ya estás para martes, ¿no? Es lunes en la noche, son las... sí, ¿qué hora es aquí? 8:59 de la Entonces noche. es temprano. Que casi no entro al programa a tiempo porque estaba viendo la hora mal y estaba viendo la hora de Panamá todavía y pensaba que todavía tenía una hora para tomar un break, descansar y conectarme. Qué pena, por eso estuve tarde hoy por eso. Disculpen. Muchas gracias, don Guillermo. Nehemías, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un abrazo. Era el analista político e internacional Nehemías Jaén con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com.